en general, bueno, es un sector favorecido dentro de nuestra economía. ¿Qué pasa con la tasa vial? Recién te lo dije, la tasa vial no va a aumentar entre el 35 y 36%. La tasa vial, que es absolutamente inconstitucional, sobre lo cual yo quisiera después que me permita decir unas palabras, va a aumentar en el orden del 67%. Es decir, un aumento totalmente significativo. ¿Por qué aumenta tanto la tasa vial? Y bueno, porque no tenemos manera de evadir el pago de la tasa vial. Vos vas, cargas y dejás. Y se acabó. Dice Raspanti sobre ¿y por qué hay tamaña presión? ¿Y por qué se incrementan los empleos públicos? Porque, mira. ¿Cuáles son las causas en las cuales un Estado tiene que cobrar más impuestos de lo necesario? Y generalmente es cuando tiene muchos empleados. Le doy el caso de Córdoba, de 70.000 del año 93 al 2003, tengo entendido, pasó a 120.000, más 20.000 jubilaciones anticipadas, cuando ese Estado tiene obras caras. Obras caras, no es que sean faraónicas, más caras de lo que cobran en otros estados, o con un endeudamiento grande, que tiene que pagar muchos intereses. Sí, coincido totalmente con lo que dice el doctor Raspanti, porque efectivamente el gran flujo de salida de fondos de la provincia está precisamente en este tema, ¿no? En los empleados públicos. Y se ha duplicado en la última década el número de empleados públicos y se ha anticipado la jubilación a más de 20.000 empleados, con lo cual el aumento es prácticamente más del doble en esta última década. Los candidatos dicen de que cuando asuman, la tasa vial terminará en Córdoba. ¿Y qué pasó este tiempo? Bueno, desafortunadamente la tasa vial, a mí me ha dado la experiencia, luego de 35, 37 años que tengo de profesión, y de estar siempre en este campo de la discusión de situaciones semejantes, que la provincia de Córdoba ha demostrado una vez más la falta de independencia, porque del Poder Ejecutivo me refiero, ¿no? Porque esta tasa vial, más allá de todos los esfuerzos que se han hecho para tratar de explicar que se trata de una tasa y no un impuesto, en eso el gobernador ha sido muy inteligente, porque ha incluso buscado servicios de colegas especialistas y muy prestigiosos, pero que yo he conversado con algunos de ellos, y por supuesto no voy a dar su nombre, porque estaría quitando justamente ese prestigio, y que, bueno, han respondido a para lo que se lo estaba buscando, ¿no? Pero la tasa vial no es una tasa. Y lo más grave es que todas las vías que hemos intentado para discutir esto, en el ámbito provincial, justicia de primera instancia, cámaras contenciosas administrativas y Tribunal Superior de Justicia, ninguno de estos tribunales, hasta el máximo, la Corte Provincial, ha querido entrar a referirse sobre el fondo de la cuestión, sino que ha buscado cuestiones de forma, por ejemplo, decir una acción declarativa de inconstitucionalidad no es válida para discutir esta cuestión, un amparo no es válido, una medida cautelar autónoma no es válida, es decir, ha buscado la forma, con lo cual ha negado todas las vías procesales existentes para no discutir una cuestión. Y una cuestión que ya viene siendo resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero hasta muy poquitos meses antes que Córdoba en 2012 sanciona la tasa vial. Lo había hecho Misiones y llegó rápidamente a la Corte y tuvo que volver atrás. Bueno, yo estuve en un paso por la Corte de forma honorífica, trabajé como asesor de la Comisión de Reforma del Código Penal en los años 2012 y 2013 y vi ante mí un proyecto de sentencia declarando la inconstitucionalidad de la tasa vial. No se notificó nunca. Y nunca se concretó. Nunca se concretó. Sabemos que se jubiló uno de los ministros, precisamente el que me convocó a mí, Zaffaroni, fallecieron otros 2 ministros y tenemos una corte irregular con 4 ministros.
Se habló hace muy poquito tiempo de que estaba esta sentencia, también con 3 votos a favor y el cuarto, obviamente, el doctor Maqueda, cordobés, en contra, reconociendo la inconstitucionalidad, pero todavía, bueno, yo hasta que no esté notificada la sentencia, no voy a poder estar tranquilo, ¿no? Porque, como te digo, ya lo vi. Pero la tasa vial no es lo único que va a aumentar en forma desmesurada. Vamos a tener cambios también en estos fondos, por ejemplo... ¿Y los fondos específicos para...? Fondos para el financiamiento del sistema educativo aumenta el 57%. Nadie ha dicho nada de eso, ¿no? Fondos rural para la infraestructura y gasoductos aumenta el 34%. Fondos para el mantenimiento de la red firme natural aumenta el 45%. Por lo tanto, al sector agropecuario no le aumentás la alícuota del impuesto inmobiliario rural, pero sí le aumentás desmesuradamente este tipo de tasas que son impuestos. Son impuestos encubiertos porque efectivamente no tienen una apropiación específica, efectivamente, ¿no? Como ocurre con la tasa vial. Pero además tienen otra característica. No sé si te recuerdas que cuando se sanciona la ley 10.081 del 2012, la ley de la tasa vial, este producido de la tasa, que fue en los primeros meses de 1.000 millones de pesos, 1.041 millones de pesos exactamente, no se coparticipaba con los municipios. Bueno, fue una de las críticas que también efectuamos desde la academia, las universidades y en las demandas, e hizo un paso atrás el gobernador y le dio el 20% de coparticipación a los municipios y comunas. Todos los fondos que acabamos de mencionar que van a tener un aumento muy significativo, no se coparticipan tampoco con los municipios y comunas. Por lo tanto, esto que Córdoba se planta frente a la nación, se planta con un costo importante. Sí, le cuesta mucho tomar una decisión de ese tipo, ¿no? Efectivamente. Finalmente, ¿cómo crees que pueden hacer los próximos gobiernos frente a la deuda que no sabemos concretamente cuánto es? Alguien habla de 1.500 millones de dólares, otros hablan de como si fueran 2 pesos, como otros hablan de 3.000 millones de dólares y un poco más. Digo, frente a esa deuda, frente a estas cuestiones como la caja de jubilaciones, la disputa con la nación, ¿crees que los que prometen que va a bajar la presión impositiva lo van a poder hacer? Yo no tengo ninguna duda que eso no va a ocurrir. Cualquiera sea el gobierno que llegue. No tengo ninguna duda que lo que hablaba recién el presidente de la Cámara respecto de la derogación de impuestos a los ingresos brutos vaya a ocurrir. No tengo ninguna duda, eso no va a ocurrir. Pero, ¿por qué tengo este grado de certeza? Y porque en el año 1993 se firmó el decreto 507 en el marco del régimen de coparticipación federal de impuestos, y ahí las provincias dijeron que iban, entre otras cosas, a derogar impuestos a los ingresos brutos, a derogar impuestos que tuvieran bases imponibles captadas por el gobierno federal, y eso no ocurrió. Nunca ocurrió. No ocurrió y no va a ocurrir. Y respecto al monto de la deuda y cómo se la va a enfrentar, bueno, ¿quién puede llegar a conocer el monto de la deuda en Córdoba? Mandrake, porque si yo tomo la página oficial del gobierno, estamos en 1.500 millones de dólares, y esos 1.500 millones de dólares estaban desde hace prácticamente una década, y no cabe ninguna duda que ha subido el monto de la deuda, y hay consultoras privadas que lo sitúan en el orden de los 4.000 millones de dólares, con el agravante de que gran parte de esta deuda justamente está dolarizada. Y eso va a impactar sin duda en las finanzas públicas. Se nos fue el tiempo. Marco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vos, Jorge, y a todos los oyentes. Vamos a un nuevo corte, ya regresamos con lo que ha pasado hace minutos en Córdoba, que no es otra cosa que el debut de la fórmula presidencial Scioli-Zanini. Ya volvemos.